de la técnica, lo que nos permite diferenciarnos de las demás especies que habitan el mundo junto con nosotros. La tecné, entendida como habilidad para interactuar con el mundo. Afirmábamos que a lo largo del devenir histórico de la humanidad se ha ido buscando dar respuestas satisfactorias a múltiples inquietudes. A pesar de ello, indagar acerca del significado de palabras como tecné no es tarea fácil. Por lo general, los términos griegos tienen la particularidad de no poder ser catalogados como conceptos unívocos. Algo similar a lo que ocurre con el término tecné lo podemos encontrar en voces griegas como logos, ethos o paideia, por mencionar algunos de estos términos de múltiples significados. Ustedes saben que logos puede significar tanto razón como palabra. Ustedes saben que ethos puede significar tanto un sistema de costumbres como una conducta determinada. Así como paideia puede significar pedagogía o didáctica, así como enseñanza. Entonces, el tema con los términos griegos es que no tienen un único significado, sino que tienen varias posibilidades. Ahora bien, teniendo en cuenta que la claridad no es un elemento decorativo en la argumentación, consideramos que una definición apropiada nos servirá de base para establecer una delimitación que permita tener tanto claridad como una mayor aproximación en torno al término tecné. Al consultar por ello el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, uno se encuentra con que la distinción entre técnica y arte es escasa, sobre todo si nos situamos en una época en que lo que hoy entendemos por técnica estaría poco desarrollada, debido a que los griegos usaban este término para designar una habilidad mediante la cual se hace algo. Pero, y hay que hacer un alto acá para tener en cuenta que la tecné no es cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Pero entonces, ¿qué es la tecné? ¿Es un arte? ¿Es una habilidad? ¿Es un oficio? Si nos remitimos a los inicios de nuestra tradición académica y científica, siempre terminamos volviendo a la antigua Grecia. La mayoría de estudiosos, eruditos, académicos e iniciados en el dominio, usos y costumbres del conocimiento han convenido en situar y establecer el nacimiento de la filosofía, por ejemplo, en Mileto, ciudad jónica antigua de Grecia occidental, que entre sus ventajas contaba con grandes posibilidades de acceso a la cultura. La misma que iba en un ascenso constante y gradual, como afirmaba Gompers, todos los comienzos están velados por la oscuridad de su inapariencia y modestia. Se sustraen a la percepción o se esfuman ante la observación. Del mismo modo, a los orígenes históricos solo se asciende grada por grada, como cuando se remonta el curso de un río hasta la fuente que emana en la sombra de la selva. No es ajeno a estas ideas Thomson cuando señalaba que Tales, Anaximandro y Anaxímenes, todos de Mileto, son reconocidos como los fundadores de la filosofía europea. Abañaño aceptaba que no es casualidad que el primero de los sabios, Tales, sea también el primer representante verdadero y propio de la filosofía griega. Bertrand Russell, por su parte, hace referencia a la aparición de la civilización griega e indica que la filosofía empieza con Tales, al cual se le puede fechar cronológicamente debido a que predijo un eclipse allá por el año 585 antes de Cristo, lo cual nos permite decir también que la filosofía y la ciencia, al principio unidas, nacieron pues juntas al comienzo del siglo VI. Ramón Ciró manifiesta lo siguiente: la filosofía se presenta como historia. Ello no quiere decir que la filosofía valga solamente como hecho histórico y que los pensamientos del pasado sean reliquias más o menos curiosas. Todo lo contrario. Quiere más bien decir que si bien la filosofía se da en la historia, hay formas de pensamiento que van más allá de la historia y a través de todas las épocas conservan su validez y verdad. Remontémonos entonces, ya que siempre hemos retrocedido en el tiempo hacia Grecia, hacia los primeros filósofos, vayamos un poco más atrás para tratar de entender este concepto de tecné, que ellos ya lo usan, que ellos ya lo heredan y que ellos también le dan cambios. Vayamos más atrás en la historia al punto que marca el inicio del mundo griego, considerado hasta ahora cuna de la civilización occidental y lugar de encuentro de diversas formas de pensamiento, donde se alcanzó un gran nivel de desarrollo en lo relacionado a la ciencia, con mayor ahínco que a lo técnico, ya que fue en esta cultura donde surgieron por primera vez atisbos de conceptualización del término tecné, tal como hacía referencia en su momento Valenzuela en su tesis sobre la prudencia aristotélica,
y la forma en que es presentada la frónesis por los trágicos, de donde se reafirma la importancia y sobre todo la vigencia que tiene la sabiduría que nos han legado los maestros de la antigüedad. La pregunta sobre la acción, sobre el mundo, sobre el modo en que el ser humano debe conducirse en el terreno de lo práctico, terreno que está caracterizado por su variabilidad, por su movilidad, por su contingencia. La pregunta, en fin, por el modo en que dentro de ese marco el hombre, vulnerable sujeto a los vuelcos de la fortuna y las circunstancias, puede encontrar una vía para dirigir su obrar, está presente a lo largo de la antigüedad griega y encuentra diversas formas de plantearse y múltiples contestaciones, desde la tradición poética hasta aquellas elaboradas desde la perspectiva filosófica. Fin de la cita. En concordancia con lo indicado, y puesto que en las obras de Hesíodo y Homero encontramos apuntes que nos permiten identificar formas de pensamiento que a la postre terminaron siendo de gran influencia en los pensadores, consideramos pertinente traer a colación las palabras de Werner Jaeger, cuando, haciendo alusión a la posición de los griegos en la historia de la educación humana, mencionó que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se haya naturalmente inclinado a practicar la educación. De ahí que podemos dar cuenta que en la obra de ambos poetas se sientan las bases de la cultura occidental, al tiempo que se hace referencia a la técnica, entendida como aquella habilidad que se sitúa entre el estado de animalidad y el estado propio de los seres humanos, motivo por el cual ambas han sido utilizadas en la paideia griega, dada la importancia universal de los griegos como educadores, que deriva de su nueva concepción de la posición del individuo en la sociedad, al punto que esta nueva forma de entender al individuo los diferencia del resto de culturas de la época de manera tan profunda que los griegos parecen fundirse en una unidad con el mundo europeo de los tiempos modernos. Recordemos que los filósofos de la modernidad dicen que lo que hay entre ellos y los sabios griegos de la antigüedad es los del medio, ¿no? La edad media. Ok, y si nos tenemos que remontar a los mitos griegos para desentrañar el concepto de Tecné, por un lado podemos decir y establecer que el mito de Prometeo de Hesíodo es una oda a la astucia, donde el poeta canta la forma en que este titán utiliza su habilidad para arrebatar a los dioses del Olimpo la técnica, en la simbolización del fuego, que nos es útil tanto para la cocción de nuestros alimentos como para mantenernos calientes ante las inclemencias del frío, y al mismo tiempo nos permite entender el motivo por el cual los seres humanos tienen que ver la manera de adaptarse al mundo, debido a la pugna que entablan por un lado Zeus, que siendo burlado pasa a convertirse en un dios justo pero castigador, y por otro lado Prometeo, que a pesar de los riesgos que tal acción puede acarrearle, se constituye en amigo acérrimo de los mortales. Y es que de esta manera se da a entender que el acto de trabajar, representado por la clase social de los artesanos, considerado como el desarrollo de un oficio en específico, no tiene por qué entenderse como algo deshonroso. Lo que sí sería digno de castigo y considerado lejano a la virtud sería llevar una vida inactiva. Podemos entonces interpretar que el ser humano ha superado una etapa pretécnica y ya no se comportará más como el animal que toma tranquilamente su alimento de la fecunda tierra, sino que si quiere subsistir, tendrá que arrebatar lo que ha sido negado. Y para hacerlo no le queda otra posibilidad que hacer uso de las habilidades que haya podido desarrollar a lo largo de su corta y efímera existencia. Por otro lado, descubrimos en la Ilíada que a cada personaje, ya sean dioses o seres humanos, se les atribuye una habilidad, una destreza que les es propia, o un oficio para el cual son aptos y que se constituye como una característica que los define. Zeus, por ejemplo, no solo portaba con honor la ejida, además era el recolector de nubes. Apolo podía ser considerado como el dios de la verdad, a la cual iluminaba con sus flechas cuando empuñaba su arco y disparaba sus rayos esclarecedores, o el de las artes, cuando tocaba gentilmente la lira. Hefesto, herrero divino del Olimpo, sabía utilizar tanto el fuego como la forja para darle forma a los metales, por citar algunos. No se olviden del divino Aquiles, el de pies ligeros, que era considerado un semidios debido a la herencia divina de su madre Tetis y su legado mortal recibido de su padre Peleo. Si nos ponemos a observar a los héroes aqueos y troyanos, podemos ver cómo se resaltan características propias de los seres humanos, como las atribuidas a Héctor, domador de caballos, Odiseo, rico en ardides,
Féreclo, carpintero, que hizo la nave en la que Paris llevó a Helena a Troya, Agamenón, pastor de hombres, y Polidamante, hábil en blandir la lanza, por ejemplo. Pero si bien los mitos nos instruyen de una determinada manera, Platón, haciendo un ejercicio intelectual de superación mental que lo aparte de estas narraciones mitológicas de los primeros poetas, va a poner en el personaje de Sócrates la duda que acaso un motivo de reflexión en torno a las artes, la habilidad y los oficios, cuando en el diálogo que sostienen Calícles, Querofonte, Gorgias, Polo y Sócrates, empieza este último preguntándole a Gorgias por cómo le debería llamar, a partir del arte que el sofista poseía y del cual hacía gala. Por ejemplo, cito, si hiciera calzado respondería sin duda que es zapatero. ¿De qué artes es conocedor? ¿Cómo hay que llamarlo para expresarnos correctamente? Fin de cita. Lo que podemos dilucidar de este diálogo platónico es que su autor no solo va a mitigar la paideia basada en los mitos de los poetas, sino que va a entender el concepto de técnica como un saber hacer algo, en tanto que la posesión de la técnica implica el poder hacer algo al mismo tiempo que se comprende por qué se hace, o, en todo caso, se conoce de antemano aquella finalidad que se persigue. Por eso podemos decir que el técnico posee una habilidad creativa, un arte en particular, a diferencia del imitador que solo copia lo que le enseñan. A diferencia de este último, el técnico no solo posee un saber, a la vez comprende en qué consiste, no se limita a repetir un oficio aprendido. Un carpintero, por ejemplo, puede arreglar un mueble, pero un ebanista puede darle forma a la madera, puede inventar algo, puede adaptar algo. En otras palabras, el técnico aprende la técnica que le es revelada como un saber que se puede aprender y comprender, lo cual nos permitiría hacer de uno, si fuera el caso, una transformación en aras de adaptarnos al ambiente por el que estamos persuadidos al mismo tiempo en el que estamos imbuidos. Quizá la teoría del movimiento, amparada en la explicación de las 4 causas de Aristóteles y su propuesta donde afirma que los cuerpos se encuentran en acto pero a la vez en potencia, sea más adecuada si lo utilizamos como modelo para explicar de qué manera el mundo es transformado por el ser humano, pero eso será motivo de otra reflexión. Algo que sí podemos reconocer en el pensamiento teleológico de Aristóteles es que todo está dirigido hacia un fin, por lo que la técnica la podemos entender como el camino que podemos tomar rumbo al conocimiento, siendo que habría otras posibilidades de acceder al mismo. Pero lo que habrá que resaltar en el cierre de este punto es que la idea que sobre la técnica nos dejan estas 2 cumbres del pensamiento, como son Platón y Aristóteles, es que el que posee la técnica no es aquel que realiza un oficio en particular, sino que además de saber por qué se hace algo en particular, ha logrado sistematizar dicho conocimiento, acto característico de la antigüedad y su afán por clasificar la mayor cantidad de la información de la época, no solo para seguir recabando datos, sino para tener a buen recaudo el control del conocimiento. A propósito de los temas propios de la llamada antigua aquí abordados, Stigler hizo un interesante apunte en torno a que el ser humano es un ser que, de haber sido olvidado por los dioses y luego haber sido salvado de las inclemencias de su ambiente gracias a un titán como Prometeo, siempre necesitará de sus prótesis, las que ha tenido que elaborar para poder interactuar con un mundo del que forma parte, pero al que llegó desprovisto de todo, salvo de la capacidad intelectual, y en el que espera prosperar